doy la cuenta y le ofrece hago la relación del proyecto y le puedo hacer. Sí, pues, pero tenemos como todavía 15 minutos para que la relación del proyecto. Sí, sí, digo, En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, gracias, señora presidenta. En cuenta, en primer lugar, bueno, motivo de esta sesión es el proyecto de ley que otorga al personal asistente de la educación, que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley número 20.305, que es un proyecto que ingresó en el día de hoy al Senado, ahí llegó el director de presupuesto, con urgencia calificada de suma. Asimismo, con esta misma fecha, 11 de diciembre, se han hecho presentes urgencias para 3 proyectos. En primer lugar, en carácter de suma, para los proyectos de ley que crea el Ministerio del Deporte y para el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior. Y en carácter de simple, para el proyecto de ley que crea un sistema de financiamiento para la educación superior que se encuentra en segundo lugar en la tabla del día de hoy. Luego existen algunas solicitudes. En primer lugar, del senador señor Navarro, solicita esta comisión recibe en audiencia a los trabajadores públicos de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, en el marco de las acciones emprendidas por el gobierno relativas a despidos de funcionarios a contrata en todo el país. Del diputado señor Enrique Acorsi, solicita que, por el cual remite correspondencia, que enviara a la señora María Beatriz Piñeiro, la que explica su situación debido a haber accedido a estudiar con un crédito Corfo, y del director de Educación de la Corporación Iglesia Adventista, mediante el cual expone la situación que afecta a su corporación debido al no poder cumplir con el requisito de giro único de impuesto por la ley 20.370 y solicita a los señores senadores presentar una nueva moción parlamentaria que prorrogue el plazo para realizar estos trámites, que es el giro único que tienen que tener los establecimientos de educación para el tema de la subvención. Y finalmente la información general, que es de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, es un informe de prensa del periodo comprendido del 28 de noviembre al día de hoy, 11 de diciembre de 2012. Esa es la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta? Ok, gracias. Sí, de inmediato. Presidenta, respecto a la cuenta, yo entiendo que no vamos a votar hoy día el proyecto de financiamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación respecto a este proyecto? Le sugiero lo siguiente, senador. Veamos primero el proyecto, el primer proyecto en tabla, y luego la presencia del ministro de Educación, discutamos el segundo tema. ¿Le parece? Sí. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Bueno, doy la bienvenida entonces al subdirector. ¿Qué nombre más largo, subdirector? A don Germán von Gerstorff, al subdirector de Racionalización y Función Pública. Y doy también la bienvenida al Consejo Nacional de Asistentes de la Educación y a su presidente, el señor Arturo Escares, y a todos los y las que lo acompañan. Tenemos en primer lugar de la tabla el proyecto de ley que otorga al personal asistente de la educación una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad. Y quisiera pedirle al secretario que nos hiciera una relación respecto a este proyecto. Gracias, señora presidenta. Si la relación está en la carpeta de los señores senadores, este es un proyecto de ley, como se ha mencionado hace un momento en la cuenta, ingresó el día de hoy a esta comisión. El trámite que se ha dado por la sala es que sea discutido de acuerdo a la solicitud que hizo la señora presidenta hace un momento, en general y en particular, por la Comisión de Educación del Senado, para luego ser analizado por la Comisión de Hacienda. El proyecto está con urgencia suma y el proyecto tiene 9 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias. En las principales regulaciones que propone la iniciativa hay que destacar que esta es la expresión del protocolo de acuerdo que fue suscrito el día 24 de agosto de este año entre el Gobierno y el Directorio del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación en relación con esta materia, que otorga una bonificación por el retiro voluntario para el personal que se desempeñe como asistente de la educación
en los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por las corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar la educación municipal, en los establecimientos regidos por el Decreto Ley 3166 de 1980, en los departamentos de Administración de Educación Municipal, DAEM, y en las direcciones de Educación Municipal, DEM. Asimismo, la iniciativa de ley concede una bonificación adicional por antigüedad para el referido personal por una sola vez, en la medida que tengan al menos 15 años de servicio efectivamente prestados. Ambos beneficios son de carácter transitorio. Del mismo modo, la propuesta compatibiliza los plazos de postulación y de renuncia con aquellos establecidos para el bono laboral de la Ley 20.305 y, finalmente, el proyecto de ley favorece de manera excepcional a aquellos asistentes de la educación que se desempeñaban al 19 de enero de 2008 y que mantienen esa calidad, que no se acogieron a la Ley 20.244, que es la ley que introdujo modificaciones a la 19.464, estableciendo normas y concede aumento de remuneraciones para el personal no docente de 18 de enero de 2008. Estos funcionarios podrán postular a una bonificación especial única de cargo del empleador, equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en los establecimientos ya señalados, con un máximo de 11 meses. Adicionalmente, este personal, si posee al menos 15 años de servicio efectivamente prestados en calidad de asistente de la educación, recibirá por una sola vez un bono equivalente a 50,7 unidades de fomento. Finalmente, señores senadores, señores invitados, hay que destacar que este proyecto es en una línea similar a un proyecto recientemente aprobado por esta comisión, hace un par de semanas atrás, que establece este tipo de beneficios también para los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Eso, señora presidenta. Gracias, secretario. Quisiera ofrecer la palabra al representante del Ejecutivo, al subdirector de Racionalización y Función Pública, don Germán von Gersdorf. Para en realidad confirmar lo que ha dicho el secretario, que este proyecto es producto de un acuerdo con el gremio, y además indicar de que a solicitud del gremio nosotros estamos ingresando una indicación que corrige algo que se nos había quedado en el tintero, que era parte del acuerdo, que incluye a los funcionarios que trabajan en una entidad, al asistente de la educación que trabaja en la administradora de las corporaciones sin fines de lucro de las municipalidades. Es una indicación que incluye a un grupo de asistentes de la educación. Esa indicación no tiene impacto fiscal porque la estimación de los costos del proyecto ya incluían a los funcionarios, entonces sencillamente era corregir una omisión. Y dado que el secretario hizo la relación, yo creo que prefiero dejarle la palabra al gremio, si es que usted está de acuerdo. Muchas gracias. Quisiera ofrecerle la palabra al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, a don Arturo Escares. Gracias, presidenta, y gracias a la comisión de los senadores por recibirnos y poder exponer este proyecto de ley de incentivo al retiro para los asistentes de la educación. Primero que todo, decir que este protocolo de acuerdo no fue una firma solamente de los dirigentes nacionales del Consejo, sino que este protocolo, para firmarlo, nosotros también consultamos a nuestras bases, a los asistentes de la educación, a nuestras distintas organizaciones, donde nos autorizaron efectivamente a firmar este protocolo de acuerdo. El proyecto en sí contempla aspectos sumamente importantes para nosotros. Primero, que es superior a lo que nosotros obtuvimos, el primer incentivo al retiro que tuvimos como sector en el año 2008 con la ley 20.244, que ahí nos dieron 1 millón de pesos más los 11 meses. Esto efectivamente es superior a ello. Lo segundo, que también este proyecto, este incentivo al retiro, incluye a funcionarios que también trabajan en el sistema educacional y que han sido siempre dejados de lado, como son los funcionarios de la administración, de los departamentos de educación y la gente que trabaja en la administración de educación en las corporaciones municipales. También los incluye.
Ahora, el tema de la cobertura y los montos, si bien es cierto, viene, aparte de un incentivo que es de costo fiscal, viene también un incentivo que es los 11 meses, que es de costo del propio empleador. Y para esto, nosotros comentar que nos apuraba bastante que este proyecto pueda salir por cuanto muchos sostenedores ya han postulado a los fondos del mejoramiento de la gestión de la educación municipal, la FEGEM, para desvincular asistentes de la educación, como también algunos ya pidieron el adelanto de subvención para poder desvincular asistentes de la educación este año y que estarían en estas condiciones. Por lo tanto, eso a nosotros también era una preocupación de que este proyecto pueda ser despachado lo más rápido posible. ¿A quiénes beneficia? Obviamente a los asistentes de la educación que cumplen los 60 años las mujeres y 65 años los hombres, obviamente a partir desde la vigencia que teníamos de la ley 20.244, que es a partir del 19 de enero del año 2008. Quienes hayan cumplido la edad a partir de esa fecha entran en a este beneficio. Los cupos que tiene esta ley son de 3.987 asistentes de la educación, que obviamente va desde el 19 de enero del año 2008 hasta el 30 de junio del 2014. Los cupos están siendo dados, obviamente ya esta ley entraría en vigencia el próximo año, por lo tanto una parte se iría el año 2013 y la otra el 2014. No obstante, si no se ocupan los cupos del año 2013, pasan inmediatamente a ser ocupados en el año 2014. La bonificación adicional por antigüedad va expresada en unidades de fomento y va efectivamente desde los 15 años de servicio que tienen que tener en el sistema los asistentes de la educación hasta los 35 o más años de servicio. Las unidades de fomento van desde las 55,2 UF a partir de los 15 años y esto se mantiene hasta los 20 años en el mismo monto. Después va creciendo a partir de los 20 años hasta los 35 más, hasta llegar al tope de las 395 UF. En el caso de obviamente esto es de costo del Estado fiscal. En el caso de las mujeres, se le da una equidad de género, es súper importante, con el tema de equidad de género, en el cual a la mujer se le permite, no obstante haber cumplido la edad, poder postular hasta los 65 años, o ahora no obstante hasta el 30 de junio, no más allá del 30 de junio del 2014. Pero sí la mujer puede esperar a lo mejor un año más para subir a lo mejor en la escala. También se compatibiliza este incentivo al retiro con el bono postlaboral. Eso es súper importante para nuestra gente que está en esas condiciones, por cuanto hay gente que no postuló al bono postlaboral esperando que pudiese salir este incentivo al retiro. Y esto sí lo compatibiliza, cosa que para nosotros también es sumamente importante. Hay también en el proyecto de ley un bono de carácter social que son 200 cupos para aquellos asistentes de la educación que no optaron al beneficio de la ley 20.244. Y en esto nosotros ser súper claros como consejo, nosotros nunca le dijimos a nuestros socios o a nuestros asistentes de la educación que podíamos obtener un incentivo al retiro mejor y que este a lo mejor iba a ser efectivamente dado para todos nuevamente. Por lo tanto, en eso nos hacemos cargo de que cuando vimos el tema de los cupos, obviamente sabemos que va a quedar mucha gente, alrededor de 900 y tantos que van a quedar dañados en el camino, pero insisto, nosotros no les dijimos que podíamos obtener un beneficio mejor que el que hoy día estamos presentando. Insisto, este protocolo de acuerdo nosotros lo firmamos con acuerdos de nuestras bases. No fue una decisión de la cúpula de la dirigencia del Consejo. Es una firma que la hicimos responsablemente, pero donde nos mandataron nuestras bases a firmarla y obviamente a tratar de sacarla lo más pronto posible. En estos, honorables senadores, senadoras, presidenta, queremos pedirle
que puedan votar este proyecto a favor, porque nuestra gente está esperando este incentivo al retiro, sobre todo ahora que viene el tema de las alocaciones de las plantas en el sector, tanto municipal, que beneficia no solo a los municipales, sino también a los de administración delegada, del decreto ley 3166. Y se va a adecuar efectivamente, hay muchos sostenedores que están esperando que salga esta ley para poder efectivamente adecuar las plantas. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al senador Walker. Bueno, presidenta, yo me alegro mucho de este acuerdo, de este protocolo, del cumplimiento de este protocolo en materia de este proyecto de ley que establece, ¿no es cierto?, una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad. Creo que vamos por buen camino. Felicito también al Consejo Nacional de Asistentes y a todas sus agrupaciones, porque efectivamente parece que ha sido un proceso bastante participativo y por lo tanto yo quiero obviamente anunciar mi voto a favor y comprometer no solo el mío como senador, sino que como presidente de la Democracia Cristiana el voto de todos los senadores y diputados de nuestro partido para justamente apoyar este proyecto y despacharlo cuanto antes. Bien que surja un proyecto de un protocolo, es decir, que hubo un acuerdo, ¿no? Bien por los dirigentes, bien por el gobierno. Yo soy presidente de un partido de oposición, pero nobleza obliga, aquí las cosas se están haciendo bien y yo creo que cuando las cosas se hacen bien y apuntan en la dirección correcta, ¿no es cierto?, hay que reconocerlo. Todos sabemos que los asistentes de la educación es un sector que hemos descuidado bastante, lo digo incluso autocríticamente. Yo soy un hombre de la concertación. Durante muchos años hicimos muchas cosas positivas, pero aquí hay una deuda y por lo tanto este proyecto de ley, este protocolo, yo creo que apuntan en la dirección correcta. Entiendo que hay como 120.000 asistentes de la educación en Chile aproximadamente, lo que es una cifra bastante impactante si uno considera que hay como 80.000 profesores en el sector público, aproximadamente. Por lo tanto, desde justicia y reconociendo lo que es la identidad propia de los asistentes de la educación, yo visito mucho los liceos, los colegios de las 26 comunas que represento en la quinta región interior, bueno, y siempre se acercan los dirigentes y los asistentes de la educación, que son como un actor, a lo mejor no tan protagónico como el profesor o el director, pero fundamental en todo el proceso educativo. Lo que ocurre dentro del aula, pero lo que ocurre fuera del aula, ¿no es cierto?, es absolutamente fundamental en la formación de nuestros niños, de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Así es que yo me alegro mucho y, por supuesto, vamos a votar en contra, a favor. Eso era para darle un sustito. Por supuesto que vamos a votar. Era para ver si estaban despiertos. Era para saber si estaban despiertos. Y están despiertos porque fue al unísono. Por cierto que vamos a votar a favor este proyecto. Tal como lo hicimos con la JUNGE, ¿no es cierto?, la semana pasada en la Comisión de Educación, hoy día lo despachó la Comisión de Hacienda y va para la sala y por lo tanto me alegro mucho que en dos sectores tan importantes para nuestros niños como la JUNGE y los asistentes de la educación podamos dar este paso. Yo quiero aprovechar, sin embargo, porque aquí hay luces y sombras, el compromiso, ¿no es cierto?, del protocolo es bastante claro, pero también hay un compromiso que entiendo, esto es una pregunta más bien al gobierno, hasta ahora no se ha cumplido, y que es una carta que expresó el ministro de Educación, Harald Beyer, ¿no es cierto?, que tiene fecha 31 de agosto, ¿no?, y que establece, en fin, que, comillas, en relación a la posibilidad de acceder a un bono final de año 2012, ¿no es cierto?, y en virtud de la importancia y trascendencia que tiene la labor de los asistentes de la educación, etcétera, etcétera, el gobierno y este ministro quiere otorgar un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado por cada uno de ellos. De esta forma, hemos propuesto incorporar dentro del proyecto de ley que establezca el reajuste de las remuneraciones de los funcionarios administrativos del sector público para el presente año una cláusula que consigne la entrega de un bono único para todo el personal asistente de la educación. Estoy leyendo la carta del ministro de Educación, ahora Arturo Escares, ¿no es cierto?, presidente del Consejo Nacional de la CONFEMUCH. Bueno, entiendo que esto no se hizo en el presupuesto, el reajuste, y por lo tanto sería importante, es una pregunta más bien al gobierno, ¿no es cierto?, cómo le vamos a dar cumplimiento a este compromiso que está por escrito, en fin, aquí está la carta, insisto, del 31 de agosto, porque me parece muy bien apoyar, ¿no es cierto?, y aprobar esta bonificación, pero me parece también muy bien dar cumplimiento a esa carta del ministro de Educación
que es un compromiso con ustedes. Entonces, eso, yo creo que no hay que perder de vista que la aspiración, lo hemos conversado tantas veces con los dirigentes, tanto nacionales como especialmente en mi región de Valparaíso y de la Concagua, que los asistentes de la educación tienen una aspiración de un estatuto jurídico propio, ¿no es cierto?, de los asistentes de la educación, que por supuesto es una aspiración de mucha envergadura, que hay que ir avanzando, que hay que ir pensando, y por lo tanto yo soy consciente, porque quiero reiterarlo aquí, se me ha dicho muchas veces por sus dirigentes, que existe esta aspiración, y por lo tanto estamos dando un paso con la bonificación, está pendiente este bono final, ¿no es cierto?, que iba a ir en el reajuste, pero que no fue, ahí está la pregunta al gobierno, y por lo tanto me alegro mucho que se haya podido lograr un acuerdo que va incluso más allá de las cifras que habíamos logrado en los últimos años de la presidenta Bachelet. Yo insisto, yo soy una persona de la concertación, pero cuando las cosas se hacen bien en este gobierno, yo generalmente las reconozco y me parece que esto es un paso en la dirección correcta. Así que espero que lo despachemos en general, en particular, me imagino, y comprometo, por supuesto, los votos de la democracia cristiana, evidentemente, de todos nuestros parlamentarios. Un solo comentario al gobierno y aquí al secretario. Yo creo que habría que agregar ahí en el artículo primero, donde dice, ¿no es cierto?, el periodo comprendido entre el 20 de enero del 2008 y el 30 de junio del 2014, ambas fechas inclusive cumplan o hayan cumplido. Me imagino que habrá que decir, ¿no es cierto?, 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad, si son hombres. Y lo mismo en el artículo 2, en la primera línea, ¿no es cierto?, en el año 2013 podrán postular los trabajadores que cumplan o hayan cumplido con los requisitos. Me imagino que es un problema de redacción, pero que ahí quedaría, ¿no es cierto?, más clara la idea. Eso es todo, presidente, y felicitaciones a los dirigentes por estar acá y felicitaciones al gobierno por haber suscrito este protocolo, ¿no es cierto?, y dar cumplimiento a través de este proyecto y quedar pendiente esta pregunta entonces sobre la promesa del reajuste. Ofrezco la palabra al senador Quintana. Gracias, presidenta. Siempre es positivo dar buenas noticias, especialmente a esta altura del año. Yo quiero, por lo tanto, felicitar, saludar a los asistentes de la educación que hoy día nos acompañan, a su presidente Arturo Escare, a su consejo, al representante del Ejecutivo también, y valorar que se haya logrado este acuerdo. Creo que los asistentes de la educación hasta ahora han sido los parientes pobres, no solamente de la educación, sino en general de la administración pública, claramente, porque beneficios como este, como ha señalado usted, presidenta, se han aprobado en este Congreso para todos los otros estamentos públicos y, sin embargo, se había quedado rezagado este sector no menor, importante, con 120.000 funcionarios. Uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo un sector que tiene 120.000 funcionarios no logra que sus demandas finalmente sean oídas? Y como señalaba el senador Walker, no es la única, hay varios otros compromisos. Nosotros en algún momento, hace algún tiempo atrás, también suscribimos, incluso en un proyecto de acuerdo, aprobamos el planteamiento que ustedes hicieron en la última Asamblea Nacional de la Asociación de Funcionarios. Hicimos nuestros planteamientos, fueron aprobados por este Senado, lo impulsamos junto al senador Navarro. Yo sé que hoy día no está el senador Navarro porque nos está representando en la actividad de Santiago. Quiero también permitirme excusar al presidente de la comisión, a pesar de que no es mi rol, pero creo que el senador Cantero también hubiese concurrido con su voto favorable a este proyecto que nos está representando una gira académica. Y decir que este proyecto contiene elementos de justicia para estos 3.987 personas que estarían en condiciones de retirarse gradualmente. No todos los cupos van a ser tomados seguramente el primer año. Esto ha ocurrido también con otros segmentos, con otros sectores de funcionarios públicos, por eso que es muy importante que queden asegurados para el año posterior, los que no se han ocupado. Hay algunas consultas breves que yo quisiera hacer. En la exposición que hacía don Arturo señalaba que para el segundo bono por antigüedad estaba esto de los 15 años. Yo entiendo que los 15 años es requisito para ambos beneficios. Es el 15 años el mínimo, si mal no entiendo, para acceder a ambos beneficios, porque uno se pregunta, claro, puede que alguien jubile con 60 años la mujer, 65 años el hombre, y cuándo tuvo que entrar al servicio. O sea, yo entiendo que los 15 años son esa barrera, ¿verdad?, para ambos casos. Y la otra consulta que tenía es si esos 200 cupos que quedan para quienes no se acogieron en el 2008 a la ley 20.244, ¿son suficientes o pueden ser más esos sectores, esos funcionarios que no
se acogieron a esa oportunidad. En definitiva, si eso va a alcanzar o no. Porque creo que esta es la oportunidad, dado que está el gobierno acá, para poder hacer esta conversación. Y en tercer lugar, cuando se sostiene en este proyecto que hay algunos aspectos que son de cargo al sostenedor, y una pregunta que yo siempre hago tratándose de proyectos de este tipo, ¿esto está completamente financiado? Porque una cosa es que esté el informe financiero, pero finalmente lo importante es que estos sean traspasados a los municipios, dado que van a ser los municipios, las corporaciones los que van a tener que pagar en algunos casos, y yo no quiero que recién asumieron 345 alcaldes en el país y que nos digan en el futuro, como ha ocurrido antes, que estamos aprobando proyectos que no tienen financiamiento. Yo me imagino que eso está completamente estudiado y lo que es de cargo del sostenedor va a tener los recursos y digamos, el nivel central los va a transferir, simplemente para que el Ejecutivo me lo asegure, digamos, y que efectivamente esto que hoy día vamos a aprobar, porque yo también quiero comprometer como senador y como presidente del Partido por la Democracia los votos de los senadores, va a ser porque los diputados nuestros ya lo aprobaron, para la votación en la sala. Y lo último es insistir en un tema que plantea el senador Ignacio Walker y que en varias ocasiones, aquí está el dirigente de mi región de la Araucanía, Eduardo del Valle, hemos conversado, ha estado en los petitorios anteriores, me refiero a el marco normativo, que yo creo que es tanto más importante que este beneficio, que como se sabe en el bono por antigüedad es por una sola vez, pero yo creo que es muy importante contar con ese estatuto, con ese cuerpo normativo que finalmente le reconozca esa existencia jurídica, legal, con su calidad jurídica, efectivamente, y que permita, por cierto, tener una carrera funcionaria, que eso hoy día yo entiendo que no se permite. Muchos de ustedes, como se ha dicho, son municipales y por lo tanto a veces se está a lo que ocurra en las municipalidades, acaba de haber cambios en algunos lugares, entonces me parece que es muy importante despejar eso. En definitiva, voy a votar gustoso, a favor, creo que es un tema de total justicia, por el rol que ustedes cumplen a lo largo de todo Chile. Estos días son días de licenciatura en todo el país y uno ahí también ve el compromiso profundo que tienen, al igual que los profesores, los asistentes, muchas veces en tareas hasta de orientación, de apoyo, de evitar el bullying, en la multiplicidad de temas que cumplen a diario los asistentes de la educación. Por lo tanto, me parece que es de total justicia el aprobar este proyecto y es lo que vamos a hacer. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra al presidente Arturo Escares. Respecto a las consultas, efectivamente, para poder optar al beneficio se necesita una antigüedad para los dos, de los 11 meses y el bono adicional de mínimo de 15 años en el sistema. Ahora, respecto al tema de las otras consultas que tienen que ver con la larga lucha que hemos estado dando respecto a una normativa para el sector, nosotros tenemos un compromiso del presidente y también está en la carta del ministro de que a fines de este año se nos entregaría una propuesta de normativa que nosotros vamos obviamente a entrar a trabajar y a discutir si es que esto nos representa o no. Pero está el compromiso y en eso esperamos que así sea. La verdad que a nosotros esto desde una normativa nos preocupa bastante, hemos estado trabajando, bueno, venimos con un trabajo desde hace ya, desde el gobierno anterior, de poder levantar los perfiles de los asistentes de la educación, que es una situación bastante compleja, dado que hoy día los asistentes de educación hay más de 40 funciones que se desempeñan y de acuerdo a los proyectos que están saliendo cada día en el sistema educacional, se van creando las necesidades dentro del establecimiento educacional y se van necesitando más asistentes de la educación que cumplan este tipo de funciones. Por lo tanto, en eso también a nosotros nos preocupa el poder el tener pronto el tema de los perfiles. Ya levantamos uno que es el de los inspectores de establecimientos educacionales, estamos con 8 perfiles más que deberán estar los resultados ahora a fines de diciembre. Pero bueno, y también en esa misma carta que mencionaba el senador Walker está efectivamente ahí la firma del ministro que se compromete a entregarnos la propuesta ahora a fin de año, como también el bono que no cumplió, pero también mencionar que estamos en reuniones con el Ministerio de Educación, ya hemos tenido 2, en el cual estamos viendo la fórmula para poder
que este sea cancelado, o sea, más bien dicho, el Ministerio está viendo la fórmula para que este sea cancelado a la brevedad y obviamente va a ser plasmado en un proyecto de ley que seguramente va a entrar con urgencia para ser pagado lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, tratando de responder algunas de las preguntas, aunque sobre todo la del bono corresponde más al Ministerio de Educación que a mí, pero como al final el Ministerio de Hacienda estuvo a cargo de la ley de reajuste, el bono se discutió y básicamente el tema que surgió es que los asistentes de la educación ya tenían anteriormente un bono ligado más bien a desempeño dentro de los establecimientos educacionales. Dado el bono que, por ejemplo, el año 2010 se pagó un bono doble, por decirlo así, se pagó un bono doble que una parte venía por el año 2010 y se pagó anticipado. Dado que este bono no tenía ninguna atadura atada a desempeño, esta discusión se alargó y por la necesidad de mover la ley de reajuste para asegurar de que el reajuste se pudiera pagar en diciembre y conjuntamente con los distintos aguinaldos y bonos diversos. Ese bono quedó afuera, pero entiendo por mis conversaciones que he tenido después con el Ministerio de Educación que la idea es entrar en conversaciones de un bono que esté atado a algún mecanismo de evaluación de desempeño. Y eso es lo que yo entiendo que son las conversaciones, pero en algún momento llegarán mis colegas del Ministerio de Educación para confirmar el tema respecto a los 200 cupos que se planteó. En realidad no sabemos si van a ser suficientes o no. Este número de 200 cupos viene planteado de distintas negociaciones y sobre todo el número 200 está basado en otros gremios que han pasado ley de incentivo al retiro, en que algunos de estos gremios, básicamente de la gente que no se acogió a incentivos al retiro anteriores, hicieron una encuesta y, por ejemplo, el gremio de la salud municipal, que tenía un universo de 1.600 personas que no se habían acogido, ellos encuestaron y encontraron que habían 200 personas dispuestas a acogerse a un incentivo al retiro y no seguir trabajando, y por lo tanto, dado que ese era el gremio con el mayor número se usaba la palabra rezagados, nosotros acogimos eso como una estimación para los siguientes gremios. En el caso de los asistentes de la educación, el número es bastante menor que 1.600, entonces es nuestra mejor estimación que tenemos pero no es tan arbitrario como suena, porque uno de los puntos que nosotros hemos tenido en las conversaciones es que al tener un incentivo al retiro es importante que tenga una fecha de término, porque si siempre se va renovando el bono del incentivo al retiro, este incentivo al retiro pierde todo carácter de incentivo al retiro. Basta esperar la siguiente negociación y me acojo y por lo tanto desvirtúa completamente. Entendemos que hay situaciones críticas y por eso que, tal como decía el señor Arturo Escares, tienen más un carácter social, sobre todo para considerar situaciones de enfermedades, situaciones de emergencia. Es decir, si bien el principio es importante, nosotros estamos abiertos a considerar situaciones de necesidad. En el tema de los recursos, hay que considerar de que sí hay los recursos, como decía el señor Escares, el bono adicional es de cargo fiscal y los meses son de cargo de la municipalidad. Ahí hay dos fuentes de financiamiento. Por un lado existe el anticipo de la subvención escolar, pero simultáneamente nosotros tenemos una situación de que en los últimos años el número de asistentes a la educación en el sector municipal ha venido creciendo bastante rápido. Digamos, del año 2009 que había en el sector municipal 36.000 para usar números redondos, y a la fecha tenemos unos 45.000. Entonces, y al mismo tiempo el número de alumnos en el sector municipal ha venido decayendo. Entonces nosotros creemos de que esta posibilidad de acogerse a retiro en cierto modo podría hasta autofinanciarse, en el sentido de que si no se reemplazaran todos los puestos de las personas que se retiran, y además hay una diferencia en el salario. Una persona que tiene 20 años de carrera tiene un salario bastante más alto que la otra persona. Entonces, existe la posibilidad para aquellos municipios que no logren obtener algún ahorro del incentivo al retiro de pedir un anticipo, pero también
hay una especie de financiamiento automático por el hecho que no necesariamente los municipios tienen que reemplazar a todos los funcionarios que escojan retirarse. Y eso creo que eran las preguntas que yo tenía, no sé si se me quedó con gusto. Presidenta, simplemente si pudiéramos Gracias, subdirector. Le ofrezco la palabra, Gracias, senador. Presidenta. Si pudiera precisar justamente el último punto que usted tocaba, que es el ahorro del incentivo al retiro. ¿Cómo va a operar? Porque usted decía que en lo que son los meses, que es lo que paga el sostenedor, probablemente le va a alcanzar con recursos que tiene el municipio. ¿Eso los tiene en qué, están imputados a qué ítem, de qué provisión de recursos del municipio van a ser pagados? No hay una provisión de por sí. Lo que yo estaba diciendo es que si por un lado el municipio puede pedir un anticipo a la subvención, que eso es algo que está determinado. Si tú no reemplaza a la persona sencillamente durante el año, por ejemplo, pasar esta ley y la persona se va en marzo y no la reemplaza, va a tener el sueldo de esta persona durante el resto del año, que se lo va a ahorrar, y ahí recuperó 9 de los 11 meses. Eso es lo que yo estaba diciendo. Y como decía, había una cierta inflación en el número de asistentes de la educación. Por supuesto que mis colegas de la Confuech no van a estar tan de acuerdo de que ha habido una inflación, pero el hecho es de que el número de alumnos ha venido cayendo y el número de asistentes de la educación ha crecido, y además existe esa posibilidad de financiamiento. Es decir, el Estado va a poner un anticipo, y además que el otro punto que yo quería mencionar, dado que el estatuto del Código del Trabajo de los asistentes de educación, en cierto modo, el municipio, en el caso de que echara al funcionario, tendría que pagarle una indemnización también. Entonces, el costo adicional de esto para el municipio es bastante menor, en resumidas cuentas, que los 11 meses completos. Es decir, tiene la fuente de financiamiento si lo requiriera, pero además ya tiene que hacer un pago de todas maneras, y además existe la posibilidad de lograr un ahorro. Entonces, es por eso que nosotros no estamos preocupados de la capacidad de financiamiento de los municipios, incluso de aquellos que tengan algún déficit en el sector educacional. Gracias, subdirector. Ofrezco la palabra. ¿Estamos todos claros? Bueno, yo también quiero sumarme a los parabienes por este proyecto de ley. Todos nosotros conocemos el trabajo que hacen los asistentes de educación, apoyando la labor de los profesores, y muchas veces también, y especialmente apoyando también a las familias y el trabajo que se realiza extra aula. Por lo tanto, para todos nosotros es un gusto poder recibirlos en el día de hoy acá, y a través de nuestro voto en este proyecto de ley también entregarles un reconocimiento al trabajo que ustedes realizan. Y celebrar también el acuerdo que se alcanzó con el Ejecutivo, y el que este acuerdo también se haya podido sociabilizar con las bases, y que todos hayan concurrido al acuerdo que nos llega hoy día a votar un proyecto de ley que le va a permitir tener una bonificación adicional a aquellas personas que terminan su labor, y con esto sentir también el reconocimiento de parte de todos los chilenos. Así que muy contenta también de poder votar hoy en la tarde este proyecto de ley. Si es que no hay nadie más que quisiera hacer uso de la palabra, pudiéramos pasar a votar el proyecto de ley. Tenemos que votarlo en general y en particular, porque tenemos también una indicación, y no sé si es que el Ejecutivo tiene bien acoger la modificación planteada por el senador Walker. No hay ningún problema en acogerlo, porque en realidad los que tienen experiencia con otros proyectos de incentivo al retiro ha sido lo que hemos escrito en otros proyectos de ley. Perfecto. Entonces, secretario. Entonces, en primer lugar, se procedería a someter a votación en general el proyecto de ley. Senador Walker. A favor. Senador Quintana. A favor. Senadora von Baer. A favor, y vamos a sumar también el voto del senador Cantero. Queda aprobado el proyecto en general por la unanimidad de los miembros de la comisión.
A continuación, y de acuerdo a lo que se ha señalado, correspondería votar la indicación que ha presentado el Ejecutivo, que básicamente consiste en añadir dentro de los beneficiarios de este proyecto de ley también a los asistentes de la educación que se desempeñen en la entidad administradora de las referidas corporaciones municipales sin fines de lucro. Esa sería la indicación que está sometida a votación. En consecuencia, se somete a votación el proyecto, en particular la modificación del artículo primero. Señor Walker. A favor. Señor Quintana. A favor. Señora von Baer. Por dos. También se aprueba la indicación por unanimidad y entiendo que las dos precisiones de redacción que propuso el senador Walker, que es hayan cumplido, que se mencionan tanto en el artículo primero como en el artículo segundo, también se entenderían aprobados y eso se hace la Secretaría por una enmienda de redacción. Gracias, secretario. Por lo tanto, el proyecto estaría aprobado en general y en particular. Y según entiendo, existe el compromiso también del presidente de la Comisión de Hacienda de ponerlo en votación la próxima semana. Por lo tanto, es probable que lo estemos votando en sala la semana entrante. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estamos contentos. Así que muchas gracias por acompañarnos, estamos contentos nosotros también porque la semana antepasada votamos un proyecto muy parecido también para los trabajadores y para los trabajadores y las trabajadoras de la Junji. Esta semana estamos votando este proyecto de ley, así que estamos dando pasos también importantes en apoyo de los trabajadores del sector educacional. Así que muchas gracias, señor presidente Arturo Escares, por acompañarnos, a todos aquellos representantes de las regiones también, y a don Germán von Gersdorf por alcanzar tantos acuerdos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Suspendemos la sesión para despedir a nuestros invitados.